¿Alguna vez has sentido que una mirada dice más que 1000 palabras? No es coincidencia. El cuerpo humano habla constantemente, incluso cuando los labios permanecen en silencio. Hoy vas a descubrir secretos ocultos en los gestos, miradas y movimientos que muchas veces pasan desapercibidos. Este no es solo un tema de curiosidad. Es una ventaja. Comprender el lenguaje corporal femenino puede cambiar por completo la forma en que interpretas el interés, la atracción y la conexión emocional. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender no solo te hará observar mejor, te hará entender lo que otros simplemente no ven. El lenguaje corporal tiene una característica que lo hace increíblemente poderoso: no puede fingirse de forma consistente durante mucho tiempo. Una persona puede controlar sus palabras, puede pensar qué decir, puede incluso ensayar respuestas. Pero su cuerpo, tarde o temprano, revela lo que realmente está sintiendo. Y en el caso de la atracción, esto se vuelve aún más evidente. Cuando una mujer se siente cómoda, interesada o atraída, su cuerpo comienza a emitir señales sutiles, casi imperceptibles para quien no sabe observar, pero completamente claras para quien ha entrenado su atención. Uno de los primeros indicadores aparece en algo tan simple como la orientación del cuerpo. El cuerpo humano tiende a alinearse con aquello que le interesa. Si una mujer dirige sus pies, su torso o incluso su rostro hacia ti, es una señal inconsciente de enfoque y atención. No es algo que piense de manera lógica, es una reacción automática. Por el contrario, si su cuerpo apunta constantemente hacia otra dirección, aunque esté hablando contigo, es posible que su interés no esté completamente presente. Aquí es donde muchos fallan: escuchan las palabras, pero ignoran la dirección del cuerpo. El contacto visual es otro de los pilares fundamentales. No se trata solo de mirar, sino de cómo se mira. Una mirada sostenida unos segundos más de lo habitual puede transmitir curiosidad, interés o incluso atracción. Pero también es importante observar el tipo de mirada. Una mirada suave, acompañada de una ligera sonrisa, genera una sensación de conexión. En cambio, una mirada breve, intermitente o constantemente desviada puede indicar incomodidad, distracción o falta de interés. Sin embargo, es esencial entender el contexto. Algunas personas son naturalmente más tímidas, por lo que no se puede interpretar una sola señal de forma aislada. Luego están los gestos automáticos, esos pequeños movimientos que ocurren sin pensar. Jugar con el cabello es uno de los más conocidos. No es solo un gesto estético, muchas veces está relacionado con la autoconciencia y el deseo de mostrarse atractiva. Cuando una mujer se toca el cabello, lo acomoda o lo gira suavemente mientras habla contigo, puede estar indicando que está pendiente de su apariencia frente a ti. Es una señal sutil, pero cargada de significado. De la misma manera, ajustar la ropa, alisar una falda o tocarse el cuello también pueden ser indicadores de interés o nerviosismo positivo. La postura también habla, y lo hace con claridad. Una postura abierta, donde los brazos no están cruzados y el cuerpo se mantiene relajado, suele reflejar comodidad. Cuando alguien se siente bien en una situación, su cuerpo no necesita protegerse. En cambio, cruzar los brazos, encorvarse ligeramente o generar barreras físicas puede indicar lo contrario. No siempre es rechazo, pero sí puede ser una señal de que aún no existe suficiente confianza. La clave está en observar si esa postura cambia con el tiempo. Si al inicio hay cierta rigidez pero luego se transforma en una postura más abierta, es una señal positiva de que la conexión está creciendo. Otro elemento interesante es la proximidad. La distancia que una persona mantiene contigo dice mucho más de lo que parece. Cuando una mujer reduce esa distancia de manera natural, está mostrando comodidad. No se trata de invadir el espacio, sino de cómo se ajusta la cercanía en función de la interacción. Si se inclina ligeramente hacia ti mientras hablas, si reduce el espacio al sentarse o si no se aleja cuando te acercas de manera respetuosa, son señales de que se siente a gusto. En cambio, si constantemente retrocede o crea distancia, puede ser una señal de que necesita más espacio o no está completamente cómoda. Las expresiones faciales son otro mundo por sí solas. Una sonrisa genuina, por ejemplo, es difícil de fingir. Involucra no solo los labios,
sino también los ojos. Cuando una sonrisa es auténtica, los ojos se suavizan, se forman pequeñas arrugas en las comisuras y la expresión general del rostro cambia. Este tipo de sonrisa suele aparecer cuando hay una emoción real detrás, como el interés o la diversión. Por el contrario, una sonrisa forzada suele ser breve, rígida y limitada a los labios. Aprender a distinguir entre ambas puede marcar una gran diferencia en la interpretación. También es importante prestar atención a la sincronización. Cuando dos personas están conectando, sus movimientos tienden a alinearse de forma natural. Si tú te inclinas hacia adelante y ella hace lo mismo, si cruzas una pierna y poco después ella adopta una postura similar, esto puede ser una señal de afinidad. Este fenómeno ocurre de manera inconsciente y refleja un nivel de conexión emocional. No es algo que deba forzarse, sino observarse. Cuando sucede de forma natural, es una señal muy positiva. El tono general del comportamiento también importa. No se trata solo de identificar señales individuales, sino de ver el conjunto. Una mujer puede jugar con su cabello por hábito, o puede evitar el contacto visual por timidez. Pero cuando varias señales coinciden, una postura abierta, contacto visual prolongado, cercanía física, sonrisas genuinas, el mensaje se vuelve mucho más claro. Es como armar un rompecabezas, cada pieza por sí sola puede no decir mucho, pero juntas crean una imagen completa. Un error común es sobreanalizar cada pequeño gesto. Esto no solo genera confusión, sino que también puede llevar a interpretaciones incorrectas. El lenguaje corporal debe leerse con naturalidad, no como una lista rígida de reglas. La clave está en observar sin presión, en prestar atención sin obsesionarse. Cuando se hace correctamente, la información fluye de manera casi intuitiva. Además, es fundamental entender que el lenguaje corporal no es universal en todos los contextos. El entorno influye. No es lo mismo una interacción en un lugar ruidoso que en un espacio tranquilo. Tampoco es igual una conversación entre desconocidos que entre personas que ya se conocen. Las señales pueden variar dependiendo de la situación, por lo que siempre es importante considerar el contexto antes de sacar conclusiones. La comodidad emocional también juega un papel crucial. Cuando una mujer se siente segura, su lenguaje corporal se vuelve más expresivo. Hay más movimiento, más naturalidad, más apertura. En cambio, cuando hay inseguridad o incomodidad, el cuerpo tiende a cerrarse, a reducir el movimiento, a protegerse. Estas diferencias son claras cuando se observan con atención. Otro aspecto interesante es la energía que transmite el cuerpo. No es algo tangible, pero se percibe. Una persona interesada suele mostrar más dinamismo, se mueve más, gesticula, responde con mayor entusiasmo. No se trata solo de lo que hace, sino de cómo lo hace. Esa energía es difícil de fingir, porque proviene de una emoción interna. También es importante mencionar que el lenguaje corporal no debe utilizarse como una herramienta para manipular, sino para entender. La diferencia es enorme. Manipular implica intentar controlar las señales para obtener un resultado. Entender implica observar y responder de manera auténtica. Cuando se adopta este segundo enfoque, la interacción se vuelve mucho más natural y genuina. La paciencia es clave en todo este proceso. No se puede esperar leer a una persona en cuestión de segundos. El lenguaje corporal se revela con el tiempo, a medida que la interacción avanza. Cuanto más tiempo pasas observando, más patrones puedes identificar. Y esos patrones son los que realmente importan. Finalmente, hay un punto que no se puede ignorar. Tu propio lenguaje corporal también influye. La comunicación no es unidireccional. La forma en que te mueves, cómo te posicionas, cómo miras, todo eso afecta la respuesta de la otra persona. Una postura abierta, una actitud relajada y una presencia segura pueden generar un ambiente en el que la otra persona se sienta más cómoda para expresarse. En resumen, las señales que no mienten no son aquellas que aparecen de forma aislada, sino aquellas que se repiten, que se alinean y que se sienten coherentes con la situación. Aprender a verlas no es cuestión de memorizar gestos, sino de desarrollar una sensibilidad. Detrás de cada gesto,
Cada movimiento y cada microexpresión existe una razón profunda que no siempre es evidente a simple vista. El comportamiento humano no surge al azar, está guiado por procesos psicológicos que operan de manera constante, incluso cuando no somos conscientes de ellos. Entender el lenguaje corporal femenino desde esta perspectiva no significa memorizar señales aisladas, sino comprender las motivaciones internas que las generan. Es como aprender un idioma. No basta con conocer palabras sueltas, hay que entender la estructura que les da sentido. Uno de los principios fundamentales es que el cerebro humano está diseñado para proteger antes que para conectar. Esto significa que, en cualquier interacción, existe una evaluación constante de seguridad emocional. Cuando una mujer cruza los brazos, evita el contacto visual o mantiene cierta distancia, no necesariamente está rechazando a la persona frente a ella, muchas veces está evaluando el entorno, procesando información o simplemente asegurándose de que se siente cómoda. Este mecanismo es automático y tiene raíces evolutivas. El cerebro busca señales de confianza antes de permitir apertura. Por eso, cuando esa sensación de seguridad comienza a establecerse, el comportamiento cambia de forma casi inmediata. El cuerpo se relaja, la postura se abre y las expresiones se vuelven más fluidas. Este cambio es clave, porque no se trata de una decisión consciente, sino de una respuesta emocional. Cuando alguien se siente bien, su cuerpo deja de defenderse. Esta transición, de la protección a la apertura, es una de las señales más importantes que se pueden observar en cualquier interacción. Otro concepto esencial es el de la congruencia emocional. Las emociones internas tienden a reflejarse en el exterior, y cuando hay coherencia entre lo que una persona siente y lo que muestra, el mensaje se percibe como auténtico. Por ejemplo, una risa genuina no solo involucra el sonido, sino también el rostro, la postura y el ritmo del cuerpo. En cambio, una risa forzada suele sentirse desalineada, como si algo no encajara del todo. Esta falta de congruencia es detectada por el cerebro de manera casi instantánea, incluso si no se puede explicar con palabras. La imitación inconsciente, conocida como rapport, es otro fenómeno fascinante. Cuando dos personas están conectando emocionalmente, sus cuerpos comienzan a sincronizarse. Esto puede manifestarse en pequeños detalles, adoptar posturas similares, coincidir en el ritmo de los movimientos o incluso reflejar expresiones faciales. Esta sincronización no es un acto deliberado, es una respuesta natural del cerebro para generar afinidad. Es una forma de decir, sin palabras, estamos en la misma sintonía. Este proceso tiene una base neurológica. Las llamadas neuronas espejo juegan un papel fundamental en la forma en que interpretamos y replicamos el comportamiento de los demás. Estas neuronas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más hacerlo. Gracias a ellas, somos capaces de empatizar, de entender emociones ajenas y de generar conexiones más profundas. Cuando una mujer comienza a reflejar tus gestos o tu energía, no es coincidencia, es una señal de que existe una conexión en desarrollo. Sin embargo, es importante no confundir este fenómeno con una técnica que se pueda forzar. Intentar imitar de manera consciente y exagerada puede generar el efecto contrario, ya que se percibe como artificial. La clave está en permitir que la interacción fluya de forma natural. Cuando hay interés mutuo, el rapport surge por sí solo, sin necesidad de intervención. Otro aspecto psicológico relevante es la gestión de la atención. El interés se manifiesta a través de la concentración. Cuando una mujer está realmente interesada en una conversación, su atención se centra en la persona con la que interactúa. Esto se refleja en la orientación del cuerpo, en la calidad del contacto visual y en la forma en que responde. Las distracciones disminuyen, y la presencia se vuelve más evidente. Por el contrario, cuando el interés es bajo, la atención tiende a dispersarse. Mirar el teléfono, observar el entorno o responder de manera automática son señales comunes. La emoción también influye en la energía del cuerpo. Las emociones positivas, como la atracción o la curiosidad, tienden a expandir el comportamiento. Hay más movimiento, más expresividad y mayor dinamismo. En cambio, las emociones negativas o neutras tienden a contraer el comportamiento, generando menos movimiento y más rigidez. Esta diferencia es sutil,
pero muy reveladora cuando se observa con atención. El contexto emocional es otro factor que no se puede ignorar. Una misma señal puede tener significados diferentes dependiendo de la situación. Por ejemplo, evitar el contacto visual puede ser una señal de desinterés, pero también puede indicar timidez o nerviosismo en un contexto donde hay atracción. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional, la capacidad de interpretar señales considerando el entorno, la personalidad y la dinámica de la interacción. La percepción también juega un papel importante. No vemos la realidad tal como es, sino como la interpretamos. Esto significa que dos personas pueden observar el mismo comportamiento y llegar a conclusiones completamente diferentes. Por eso, es fundamental evitar las suposiciones rápidas. Interpretar el lenguaje corporal requiere apertura mental, flexibilidad y la disposición de ajustar la lectura a medida que se obtiene más información. Otro elemento clave es la coherencia temporal. Las emociones no suelen cambiar de manera abrupta sin una razón. Si una mujer muestra señales de interés durante un periodo prolongado, es más probable que ese interés sea genuino. En cambio, si las señales son inconsistentes o contradictorias, puede haber factores externos influyendo en su comportamiento. Observar cómo evolucionan las señales a lo largo del tiempo permite obtener una lectura mucho más precisa. La autenticidad es otro factor determinante. Las personas tienden a responder mejor a comportamientos genuinos que a actitudes calculadas. Cuando alguien actúa de manera natural, genera confianza. Esta confianza, a su vez, facilita la apertura emocional. En el caso del lenguaje corporal femenino, esto significa que una respuesta auténtica por parte del hombre puede influir directamente en la comodidad y la expresividad de la mujer. También es importante considerar el papel de las emociones internas. Una mujer puede estar interesada, pero también puede sentirse insegura, distraída o preocupada por otros factores. Estas emociones pueden influir en su lenguaje corporal, generando señales mixtas. Por eso, interpretar el comportamiento requiere sensibilidad y paciencia. No se trata de buscar certezas absolutas, sino de entender probabilidades. El subconsciente tiene un rol dominante en todo este proceso. La mayoría de los gestos y reacciones ocurren sin pasar por un filtro consciente. Esto significa que el lenguaje corporal es, en muchos casos, una ventana directa a lo que una persona siente realmente. Sin embargo, esta ventana no siempre es clara, puede estar influenciada por hábitos, experiencias pasadas y rasgos de personalidad. La confianza también se refleja en el cuerpo. Cuando una mujer se siente segura de sí misma, su lenguaje corporal tiende a ser más abierto, más directo y más expresivo. Esta confianza puede amplificar las señales de interés, haciéndolas más visibles. En cambio, la inseguridad puede atenuarlas, incluso cuando existe atracción. Por eso, es importante no interpretar la ausencia de señales fuertes como una ausencia total de interés. La dinámica social también influye. El comportamiento en grupo puede ser diferente al comportamiento en una interacción individual. En presencia de otras personas, una mujer puede moderar su lenguaje corporal por razones sociales o culturales. Esto no significa que sus emociones cambien, sino que la forma de expresarlas se adapta al contexto. Otro punto relevante es la reciprocidad. La conexión no es un proceso unilateral. Las señales de una persona influyen en las respuestas de la otra. Si una mujer percibe interés genuino, respeto y atención, es más probable que su lenguaje corporal refleje apertura. En cambio, si percibe desinterés o incomodidad, su comportamiento puede cerrarse. Esta interacción constante crea una dinámica que evoluciona en tiempo real. La interpretación correcta del lenguaje corporal requiere equilibrio. No se trata de ignorar las señales, pero tampoco de obsesionarse con ellas. Es un proceso de observación activa, combinado con intuición y sentido común. Cuando se logra este equilibrio, la comunicación se vuelve más clara, más fluida y más auténtica. Finalmente, entender la psicología detrás del comportamiento no es una herramienta para controlar a los demás, sino para mejorar la calidad de las interacciones. Es una forma de desarrollar empatía,
de conectar de manera más profunda y de responder con mayor sensibilidad. Porque al final, el verdadero valor de este conocimiento no está en lo que te permite interpretar, sino en cómo te permite relacionarte con los demás de una manera más consciente y significativa. Existe un error que se repite constantemente, casi como un patrón invisible que muchos siguen sin cuestionar: la búsqueda obsesiva de fórmulas, trucos y atajos para descifrar el comportamiento humano. La idea de que existe una técnica exacta, una secuencia perfecta de acciones o una estrategia infalible para generar atracciones, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva. Y en el peor, una distorsión completa de la realidad. Porque el lenguaje corporal, al igual que la conexión humana, no funciona como una ecuación matemática que siempre produce el mismo resultado. Muchas personas se acercan a este tema con la mentalidad equivocada. Quieren respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales claras que funcionen como un sí o un no definitivo. Pero la verdad es que el comportamiento humano es mucho más complejo. No se trata de presionar botones invisibles ni de aplicar técnicas memorizadas. Se trata de entender que cada persona es diferente, que cada contexto es único y que la conexión real no puede forzarse. Uno de los errores más comunes es interpretar el lenguaje corporal como un sistema rígido de reglas. Por ejemplo, asumir que si una mujer cruza los brazos, automáticamente significa rechazo, o creer que si sonríe, necesariamente hay interés. Este tipo de pensamiento simplista ignora algo fundamental: las personas no son predecibles en ese nivel. Un mismo gesto puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, del estado emocional y de la personalidad de quien lo expresa. Este enfoque mecánico no solo lleva a malas interpretaciones, sino que también afecta la forma en que se interactúa. Cuando alguien está demasiado enfocado en leer señales, deja de estar presente en la conversación. Su atención se divide entre analizar cada movimiento y tratar de responder correctamente. El resultado es una interacción artificial, tensa, donde la espontaneidad desaparece. Y lo irónico es que, al intentar hacerlo perfecto, se pierde precisamente lo que genera conexión: la naturalidad. Otro error frecuente es intentar controlar la percepción de la otra persona a través de técnicas ensayadas. Adoptar posturas específicas, forzar gestos o intentar imitar comportamientos con la intención de parecer más atractivo puede parecer una buena idea en teoría, pero en la práctica suele ser contraproducente. El cuerpo humano es increíblemente sensible a la autenticidad. Incluso si no se puede explicar con palabras, las personas perciben cuando algo no es genuino. La autenticidad no es solo una cualidad deseable, es un factor determinante. Cuando una persona actúa de manera coherente con lo que siente, su lenguaje corporal fluye de forma natural. No hay contradicciones, no hay esfuerzo excesivo, no hay tensión innecesaria. Esta coherencia genera confianza, y la confianza es uno de los pilares de cualquier tipo de conexión. En cambio, cuando alguien intenta proyectar una imagen que no corresponde con su estado interno, esa incoherencia se filtra en pequeños detalles, microexpresiones, cambios en el tono corporal, movimientos forzados. También existe la tendencia a sobreinterpretar, analizar cada gesto, cada mirada, cada cambio en la postura como si fuera una señal definitiva puede llevar a conclusiones erróneas. El lenguaje corporal no funciona en aislamiento. Una señal por sí sola rara vez es suficiente para determinar lo que alguien siente. Es el conjunto, la consistencia y el contexto lo que realmente importa. Sin embargo, muchas personas caen en la trampa de tomar un detalle y convertirlo en una certeza. Este tipo de sobreanálisis suele estar impulsado por la inseguridad, la necesidad de saber exactamente qué está pasando, de tener control sobre la situación, de evitar la incertidumbre. Pero la realidad es que la incertidumbre es parte natural de cualquier interacción humana. No se puede eliminar por completo, y tratar de hacerlo solo genera más ansiedad. Aprender a tolerar esa incertidumbre, a moverse con ella en lugar de resistirla, es una habilidad mucho más valiosa que cualquier técnica. Otro aspecto importante es la falta de atención al propio comportamiento. Muchas personas se enfocan tanto en interpretar a la otra persona que olvidan algo esencial: ellos también están comunicando constantemente a través de su lenguaje corporal. La postura,
la mirada, los gestos, la energía. Todo eso envía señales, y esas señales influyen directamente en la respuesta de la otra persona. Por ejemplo, una postura cerrada, una mirada evasiva o movimientos nerviosos pueden generar una sensación de incomodidad, incluso si las palabras son correctas. En cambio, una presencia relajada, una postura abierta y un contacto visual natural pueden crear un ambiente más cómodo y receptivo. La comunicación no es unilateral, es un intercambio constante donde ambas partes influyen en la dinámica. También es fundamental entender que el respeto es la base de todo. El lenguaje corporal no debe utilizarse como una herramienta para manipular o presionar. Interpretar señales de incomodidad y decidir ignorarlas no solo es un error, es una falta de consideración. La verdadera habilidad no está en leer para obtener algo, sino en leer para comprender y actuar en consecuencia. La paciencia juega un papel clave en este proceso. Las conexiones reales no se construyen en segundos. Requieren tiempo, interacción y consistencia. Esperar señales claras de interés inmediato puede llevar a frustración o a interpretaciones precipitadas. En muchos casos, el interés se desarrolla de manera gradual, a medida que aumenta la comodidad y la confianza. Otro error común es comparar constantemente las interacciones con expectativas irreales. Influencias externas, como películas, redes sociales o consejos simplificados, pueden crear una imagen distorsionada de cómo debería ser una conexión. Esto genera presión y expectativas poco realistas, que terminan afectando la forma en que se perciben las señales. La realidad es mucho más sutil, más compleja y, al mismo tiempo, más auténtica. La atención genuina es uno de los elementos más poderosos y, paradójicamente, uno de los más ignorados. Estar realmente presente en la conversación, escuchar activamente, observar sin juzgar. Todo eso crea un entorno donde la otra persona se siente valorada. Y cuando alguien se siente valorado, su lenguaje corporal cambia. Se vuelve más abierto, más expresivo, más receptivo. Este tipo de atención no puede fingirse. No se trata de seguir una técnica, sino de desarrollar una actitud. Es una forma de estar en la interacción, de mostrar interés real por la otra persona, más allá de cualquier objetivo. Y es precisamente esta autenticidad la que genera las señales más claras y consistentes. También es importante reconocer los propios límites. No todas las interacciones van a resultar en una conexión. Y eso está bien. Intentar forzar una situación donde no hay reciprocidad solo genera incomodidad. Saber reconocer cuándo hay interés y cuándo no lo hay es parte del proceso. Y esta capacidad no se basa en una sola señal, sino en la coherencia general del comportamiento. El rechazo, cuando ocurre, no debe interpretarse como un fracaso personal. Es simplemente una falta de compatibilidad en ese momento específico. Entender esto permite mantener una actitud más equilibrada y evitar caer en interpretaciones negativas que no aportan valor. Otro punto clave es la adaptabilidad. Cada interacción es diferente, y lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro. La rigidez en el comportamiento limita la capacidad de conexión. En cambio, la flexibilidad permite ajustarse a la dinámica de la situación, responder de manera más natural y generar interacciones más fluidas. La confianza en uno mismo también influye significativamente. No se trata de arrogancia, sino de seguridad interna. Cuando una persona se siente cómoda consigo misma, su lenguaje corporal refleja esa tranquilidad. No hay necesidad de impresionar, de actuar o de demostrar constantemente. Esta calma se transmite y crea un ambiente más relajado. Finalmente, el mayor error no es no saber leer el lenguaje corporal, sino olvidar el propósito de hacerlo. No se trata de ganar, de conquistar o de controlar. Se trata de entender, de conectar y de comunicarse mejor. Cuando se pierde de vista este propósito, todo el proceso se distorsiona. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa, pero solo cuando se utiliza con la intención correcta. No es un atajo, no es una fórmula mágica, no es un sistema de control. Es una forma de percepción, una habilidad que se desarrolla con el tiempo, la experiencia y la atención consciente. Y cuando se entiende esto,
todo cambia. La interacción deja de ser un juego de estrategias y se convierte en un intercambio real. Las señales dejan de ser códigos que hay que descifrar y se convierten en expresiones que se pueden comprender. Y en ese momento, la conexión deja de ser algo que se busca. Y se convierte en algo que simplemente ocurre.